¿Estamos solos en el universo? Esta pregunta ha fascinado y desconcertado a la humanidad durante siglos. Lo que descubriremos te dejará sin aliento, desde los exoplanetas en zonas habitables hasta las misteriosas señales del espacio profundo. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. La búsqueda de vida en otros planetas es una de las aventuras más emocionantes y desafiantes de la ciencia moderna. Entender si estamos solos en el universo no solo saciará nuestra curiosidad, sino que también podría cambiar para siempre nuestra percepción de la vida y nuestro lugar en el cosmos. La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para descubrir nuevos mundos y formas de vida. Acompáñanos en esta emocionante búsqueda a través del cosmos, para explorar las evidencias y teorías más recientes sobre la existencia de vida en otros planetas. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta increíble aventura que podría redefinir nuestra comprensión del universo. Ahora empiezan a ser descubiertas en los límites exteriores del sistema solar. Todas merecen un estudio mucho más detallado. Confines del espacio, el Monte Olimpo. La sonda científica Juno se encuentra actualmente en ruta hacia el sistema de Júpiter. Será la primera misión orbital a Júpiter desde la problemática sonda Galileo en 2003. Su tarea es establecerse en una órbita polar muy elíptica y estudiar Júpiter con el mayor detalle posible. Varias otras sondas se han acercado al sistema en su viaje hacia otros destinos y algunas de ellas han devuelto datos fascinantes sobre las lunas de Júpiter. Júpiter es el mayor planeta de nuestro sistema solar y hasta ahora se le han detectado 67 satélites en órbita. La mayoría de ellos son masas rocosas de extrañas formas, probablemente asteroides como Amaltea, atrapados en el intenso campo gravitacional del planeta. Sin embargo, hay 4 satélites mayores en Júpiter, con la suficiente densidad y masa para formar cuerpos esféricos. Reciben el nombre de lunas galileanas, en honor al gran científico y astrónomo italiano Galileo Galilei, quien las descubrió en 1610. Io es la más pequeña de las lunas jovianas, aunque ligeramente más grande que la nuestra, y su órbita es la más cercana a Júpiter. Los intensos efectos gravitacionales son responsables de la violenta y activa naturaleza de la Luna. Presenta más de 400 volcanes, flujos de lava y plumas de sulfuros que se alzan a 300 kilómetros sobre la superficie. Io es la más densa de las 4 lunas y también la más seca. Se cree que está compuesta sobre todo por rocas de silicatos, con un núcleo fundido de hierro o sulfuro de hierro. La mayor parte de su superficie está formada por extensas llanuras cubiertas de hielo de sulfuro, de dióxido de sulfuro. La superficie es geológicamente joven, lo que justifica la ausencia de cráteres de impacto. A diferencia de los demás cuerpos planetarios, estos cráteres han sido cubiertos por la actividad volcánica. Numerosos volcanes activos expulsan material hasta grandes alturas y hasta la órbita de Júpiter. La energía interna para esta luna hiperactiva procede de las fuerzas gravitacionales entre Júpiter y las demás lunas en órbitas más alejadas que Io. Europa es solo ligeramente más pequeña que nuestra propia luna. Presenta una cubierta helada que es probablemente un océano global salado capaz de albergar vida autóctona. También presenta géiseres activos que eyectan material al espacio. ¿Por qué pensamos que existe un océano en Europa? Nos basamos en una combinación de observaciones desde telescopios en la Tierra y en los datos recogidos por las sondas que han pasado junto a Europa, observando la superficie, la estructura interna y el campo magnético que la rodea. El conjunto de estos datos nos lleva a proponer con bastante confianza que existe en la actualidad un océano global de agua líquida y que ha estado ahí durante gran parte de la historia del sistema solar. Por eso, Europa es todo un reto, está muy lejos del Sol y sin embargo tiene un océano de agua líquida. La razón de que Europa tenga agua líquida se debe a las mareas gravitatorias de la interacción con Júpiter, que se convierten en energía mecánica que a su vez se convierte en fricción y en calor. Ese calor mantiene el océano de agua líquida bajo una capa de hielo. Con el mantenimiento del agua líquida, creemos que esa energía de mareas permite que el océano interactúe con las rocas del lecho marino de Europa y que incluso produzca chorros hidrotermales que podrían suministrar no solo las moléculas esenciales para la vida, sino la energía para que ésta se desarrolle. Europa es el lugar del sistema solar con más probabilidades de albergar vida, porque creemos
creemos que hay un océano líquido bajo la superficie. En la Tierra sabemos que donde haya agua, encontraremos vida. Europa podría tener ingredientes para desarrollar formas de vida. Podemos estar realmente observando un cuerpo que está actualmente activo y con dinamismo geológico. Hay demasiadas evidencias ahora mismo por la superficie, como el material rojizo, que sugieren que algo está pasando ahí. Se trata de un entorno habitable para alguna forma de vida. Realmente tenemos que volver y averiguarlo. Hemos diseñado una misión a Europa para llevar una nave y un conjunto de instrumentos desde el planeta Tierra hasta Júpiter. El concepto para las misiones anteriores era de una nave que se situara en la órbita de Europa, pero Europa está bañada por la radiación de Júpiter. Cualquier misión que se acerque demasiado se quemaría rápidamente. Así que ahora pensamos en una misión que se sitúe en órbita de Júpiter, que pase rápidamente cerca de Europa y que luego se aleje de la zona de alta radiación. A medida que Europa gira alrededor de Júpiter, se abomba y podríamos medir su cambio gravitacional encontrándonos con Europa en distintos puntos de su órbita. En un típico paso cercano, conectaríamos nuestros instrumentos detectores remotos y captaríamos imágenes de la superficie. Haríamos lecturas con espectroscopios y, básicamente, repetiríamos esto muchas veces hasta obtener un entendimiento global de Europa. Las imágenes del telescopio espacial Hubble revelan que Europa podría estar emitiendo plumas de agua hacia el espacio. De ser así, una sonda podría pasar entre esas plumas y tomar una muestra para entender la composición del interior de Europa. ¿Cómo podemos saber exactamente si tiene capacidad para albergar vida? Tendremos suficientes instrumentos para averiguar exactamente cómo podrían funcionar los mecanismos para reponer los nutrientes en un océano bajo la superficie. Europa es muy importante porque queremos saber si estamos solos en el cosmos. Si hay vida en Europa, es casi seguro que se desarrolló de manera completamente independiente al origen de la vida en la Tierra. Y por primera vez en la historia de la humanidad, disponemos de las herramientas, la tecnología y la capacidad para contestar a esta pregunta. Y sabemos dónde encontrarla: en el mundo oceánico de Júpiter, Europa. La misión Clipper Europa ha superado las propuestas preliminares de estrategia y desarrollo y ha obtenido una nueva financiación. La Agencia Espacial Europea ha sido invitada a desarrollar una sonda adicional para acompañar a Clipper, como ya lo fue la misión para aterrizar o impactar contra la superficie lunar. La misión propuesta, Europa Clipper, realizaría 45 pasos cercanos a Europa, a altitudes entre 2.700 y 25 kilómetros. El lanzamiento podría tener lugar en el año 2025, si se utilizaran los nuevos cohetes SLS de despegue pesado de la NASA. La sonda tardaría menos de 2 años en llegar a Júpiter. De no ser así, el viaje duraría 6 años y medio. La mayor luna del sistema solar es otro mundo helado llamado Ganímedes. Está compuesto de silicatos y agua helada. La superficie está salpicada de cráteres de impacto y regiones de movimientos tectónicos. La Luna tiene una delgada atmósfera de oxígeno y posiblemente ozono e hidrógeno atómico. Tiene un núcleo externo de hierro fundido y un océano interno que podría contener más agua que los océanos de la Tierra. Un modelo más reciente sugiere que el interior podría estar compuesto de capas de agua y hielo, como en un sándwich. Ganímedes es también la única luna de la que sabemos que tiene campo magnético, pero está inmerso en el poderoso campo magnético de Júpiter que lo domina. Sin embargo, hay evidencias de auroras en la Luna. Ganímedes es también el objetivo final para el Jupiter Icy Moon Explorer, JUICE, la misión planeada por la Agencia Espacial Europea a las 3 lunas de Júpiter. Será lanzada en 2022 desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, con un Ariane 5, y llegará a Júpiter en 2030 para pasar al menos 3 años realizando observaciones detalladas. Visitará Calixto, el objeto con más densidad de cráteres del sistema solar, y pasará 2 veces junto a Europa. Calixto es la cuarta y más distante de las lunas de Júpiter y se encuentra fuera del principal cinturón de radiación del planeta. A diferencia de sus lunas hermanas, posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y oxígeno molecular y tiene baja radiación. Calixto está compuesto de silicatos y agua helada y podría también albergar un océano bajo la superficie. Es considerado el candidato más aceptable para una base permanente en el futuro. Saturno tiene 62 satélites confirmados. Muchos de ellos miden menos de 50 kilómetros de diámetro. La mayor parte de las lunas esféricas están compuestas sobre todo por agua helada y una pequeña cantidad de roca. Entre ellas se encuentran Mimas, Encelado y Tetis. Encelado está cubierto de hielo con un océano bajo la superficie del Polo Sur. Se han observado géiseres geológicamente activos en la región sur. Esta actividad podría ser resultado de un calentamiento por mareas gravitatorias y resonancia orbital con Dione y Rea, y el océano líquido estaría calentado por descomposición radiactiva. Sin embargo, la joya del sistema saturnino
saturniano es indudablemente Titán. Titán es la única luna que posee una atmósfera densa, y junto con la Tierra, el único cuerpo con masas estables de líquido en superficie. Es más grande que el planeta Mercurio y nuestra propia luna. La sonda Cassini depositó el módulo Huygens en su superficie en 2005. Titán es la mayor luna de Saturno. De hecho, es la segunda luna en tamaño del sistema solar, y es la única que posee una atmósfera importante y constante. Su atmósfera es, en muchos aspectos, bastante similar a la de la Tierra porque está compuesta fundamentalmente por nitrógeno, pero en otros aspectos es realmente diferente. Su segundo componente más importante es el metano, que hace el mismo papel que el vapor de agua en la atmósfera terrestre. Se evapora desde la superficie, forma nubes y luego cae en forma de lluvia, formando lagos que vemos en el polo norte de Titán y que contienen también etano, propano y toda clase de compuestos complejos. Vemos enormes campos de dunas en el Ecuador que no están compuestos de silicatos como en la Tierra, sino de sustancias orgánicas hidrocarburos que son movidos por el viento en campos de dunas como en los desiertos de la Tierra. Y gracias a esto podemos detectar qué moléculas hay en la atmósfera y vemos que son moléculas que fueron descubiertas anteriormente, pero también podemos ver nuevas moléculas. Y de hecho, entre las especies moleculares más abundantes, vemos nuevos picos que corresponden a moléculas no detectadas antes, como por ejemplo, el propileno. El descubrimiento de propileno en Titán es realmente emocionante. En primer lugar, completa la familia química donde faltaba ese eslabón, y que ya habíamos identificado hace 32 años, pero también demuestra que todavía queda mucho por descubrir en la atmósfera de Titán. Algunos investigadores consideran que Titán es similar a la Tierra prebiótica, hace mucho tiempo, cuando las moléculas formaban la base de la vida. Tal vez algunas de las moléculas de Titán podrían ser similares a las que forman la base de la vida en la Tierra. La NASA está preparando una nueva sonda para que siga los pasos de Cassini. Se llama Titan Saturn System Mission. La Cassini fue capaz de identificar lagos y de saber su composición, pero nada sobre las moléculas orgánicas que están disueltas en los lagos. La misión Titan es una misión 3 en 1, con una sonda en órbita de Titán, un globo que descenderá por su atmósfera y un módulo que caerá sobre uno de los lagos del norte de Titán. Esta misión llegará a un lago, tomará una muestra directa del líquido y comprobará qué moléculas orgánicas están presentes. Esta misión irá también a Encelado, una luna más pequeña, hasta 1000 veces más pequeña que Titán, y que posee volcanes, fundamentalmente géiseres, que expulsan material desde el interior de la Luna. Es una oportunidad de comprobar si tiene moléculas que indicarían que se ha formado vida en la zona de origen de estos géiseres. Estos géiseres tienen agua helada y sospechamos que hay agua líquida en la región de la que surgen estos géiseres. Sabemos que hay moléculas orgánicas ahí porque han sido detectadas. La posibilidad de investigar esto rápidamente es esencial porque con la Cassini hemos formado una nueva generación de científicos que están preparados para llevar una nueva generación de instrumentos a Titán y Encelado y responder definitivamente a las cuestiones que nos dejó planteadas la sonda Cassini. Esta continuidad de conocimiento y entusiasmo es esencial y difícil de mantener en el sistema solar exterior porque los tiempos de viaje son muy largos. La misión es como una idea de Julio Verne hecha realidad. Es una especie de exploración planetaria que nunca se ha realizado en el sistema solar y que solo puede hacerse en Titán. Esta misión será especialmente emocionante por la forma en que explorará este mundo fascinante. Flotará sobre la superficie de un lago, volará por la atmósfera y revelará toda la superficie desde la órbita al mismo tiempo. Cuando hablamos de exploración como el descubrimiento de un nuevo mundo, esta misión será de exploración en el pleno sentido de la palabra. Urano tiene 27 lunas conocidas, agrupadas en 3 categorías: 13 lunas internas, 5 lunas principales y 9 irregulares. Solo la Voyager 2 ha pasado junto a estos mundos y nos queda mucho por aprender. Por distancia creciente respecto al planeta, las lunas principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. 4 de estas lunas presentan procesos internos como vulcanismo y formación de cañones en superficie. Miranda es la más pequeña de las lunas redondas de Urano y uno de los objetos esféricos más pequeños del sistema solar con su propia gravedad. Curiosamente, también presenta los mayores acantilados del sistema solar. Se cree que está formado por partes iguales de roca y hielo. El terreno de la superficie, probablemente de hielo, está cortado por cañones, escarpes y riscos. Umbriel también se cree que está compuesto por roca y hielo. Su superficie es la más oscura de las lunas y está llena de cráteres. La superficie parece haber sufrido alguna forma de calentamiento que destruyó la superficie original. Titania es la mayor de las lunas de Urano. Tiene una composición semejante a la de Umbriel y su superficie también está densamente salpicada de cráteres y ha sufrido un proceso similar en la superficie. Titania puede tener una tenue atmósfera,
ya que se ha detectado hielo de agua y dióxido de carbono en la superficie. Oberon es la luna esférica más externa y parece similar a las demás. Presenta hielo y roca y muchos cráteres. La superficie tiene muchos escarpes y grietas debidos a movimientos de la corteza. En la actualidad, no hay planes para volver a visitar estos mundos. Neptuno tiene 14 lunas conocidas, categorizadas en dos grupos, las regulares y las irregulares. Las 7 lunas internas orbitan con normalidad. Las demás, incluida la luna más grande, Tritón, orbitan en trayectorias excéntricas, inclinadas o retrógradas. Tritón gira en sentido contrario a Neptuno. Los científicos creen que probablemente fue capturado por la gravedad de Neptuno durante los orígenes del sistema solar. Tritón tiene una atmósfera que forma nubes y neblinas, y es la única luna que ha sido observada de cerca por Voyager en su paso por el sistema. Sin embargo, Neptuno tiene un papel muy importante en las fronteras del sistema solar. Los planetas se formaron a partir de un disco de polvo que rodeaba al Sol hace miles de millones de años. Los restos de ese disco perduran en el cinturón de asteroides rocosos influenciados por Júpiter y en la nube de escombros helados más allá de la órbita de Neptuno. Neptuno crea una estructura de anillo en la nube de polvo que presenta un hueco donde reside el propio planeta. Este hueco facilita identificar desde lejos dónde se encuentra Neptuno, incluso desde donde el planeta es demasiado tenue para verlo directamente. Las simulaciones de supercomputadora que realizamos en el sistema solar, cuando el sistema solar era mucho más joven, de hecho nos permiten retroceder en el tiempo y ver cómo puede haber ido cambiando el sistema solar. Cuando incluimos colisiones entre partículas de polvo, nos quedamos asombrados ante lo que veíamos. Las colisiones de polvo cambiaban la huella gravitacional de Neptuno. El hueco en la estructura de anillo desaparecía. A lo largo de miles de millones de años, Neptuno conforma un anillo exterior con la nube de polvo en lo que hoy se conoce como cinturón de Kuiper. La sonda New Horizons está explorando esta región con su primer sobrevuelo del enigmático Plutón y su luna Caronte. Caronte es la más grande de las 5 lunas de Plutón. Las otras 4 orbitan en trayectoria errática alrededor de la pareja Plutón y Caronte. Nix e Hydra tienen formas no esféricas, lo que contribuye a sus erráticos movimientos orbitales. Esta es Hydra en una imagen tomada a una distancia de casi 650.000 kilómetros, que revela su forma irregular. Plutón fue el primero de estos objetos transneptunianos detectados y al principio fue considerado un noveno planeta. Plutón era como el raro de la familia, un objeto pequeño en el borde del sistema solar. Luego encontramos todos estos objetos del cinturón de Kuiper, que son como una tercera clase de objetos. Por primera vez podemos sobrevolar un objeto nuevo, un objeto que lleva miles de millones de años formándose y entender cómo son los espacios exteriores del sistema solar. Plutón es el primero de los objetos del cinturón de Kuiper que es examinado de cerca. Hay muchos otros objetos transneptunianos o pequeños planetas que esperan ser observados en detalle, como Eris, que tiene casi el tamaño de Mercurio, y Quaoar, el primer objeto transneptuniano descubierto. La órbita más excéntrica corresponde a Sedna, que emplea 11.000 años en recorrer una órbita elíptica que le lleva hasta la helada nube de Oort, en los confines del sistema solar. La nube de Oort se convertirá algún día en la nueva frontera. Marte, un planeta con una naturaleza muy generosa y que alberga varias formas de vida. La Tierra. Nosotros, los seres humanos, nacimos aquí y hemos vivido siempre rodeados de esta maravilla de la creación. ¿Podremos vivir siempre en este planeta como lo hemos hecho hasta ahora? Los científicos están estudiando seriamente la posibilidad de emigrar a otro planeta que no sea el nuestro. Hasta ahora, el mejor candidato para establecer un asentamiento humano en el futuro es el planeta más cercano a nuestra órbita, Marte. Según las perspectivas de la NASA, el hombre pondrá un pie sobre Marte durante la primera mitad de este siglo y comenzará a construir bases para su asentamiento. Mucha gente vivirá en su superficie con trajes espaciales. Dentro de las bases se cultivarán alimentos para autoabastecerse. Hacia finales de siglo, se estima que la población de Marte sea de unas 100.000 personas. Entonces, los humanos empezarán a cambiar el planeta. Se intentará crear un entorno con una atmósfera más densa y con océanos sobre los terrenos baldíos de Marte para que los humanos puedan vivir como están acostumbrados, pero con sus trajes espaciales. El proceso de transformar el planeta para que se parezca más a la Tierra se llama terraformación. Mediante la terraformación, el paisaje marciano se irá pareciendo más a un paisaje de la Tierra. Un milenio más tarde, en el año 3000, la humanidad seguramente ya habrá creado otra civilización en Marte, que se habrá convertido en otra Tierra. Emigrar a Marte ya no es solo una fantasía. En un futuro no muy lejano
humano, es posible que la humanidad ya no pueda vivir en nuestro planeta. Este sentimiento de crisis ha divergido en varias direcciones. El doctor Stephen Hawking, un físico británico, es uno de los científicos que dio la voz de alarma acerca de la crítica situación a la que se enfrenta la Tierra. Estoy preocupado por las consecuencias del efecto invernadero. Creo que la atmósfera seguirá calentándose cada vez más hasta que llegue a parecerse a la de Venus, con ácido sulfúrico en ebullición. A no ser que la raza humana emigre al espacio, dudo mucho de que sobreviva los próximos 1000 años. Hacia finales del siglo XX, los humanos se dieron cuenta de que la civilización que habían creado estaba arrastrando al planeta hacia una crisis muy grave: el calentamiento global. Se cree que una inmensa industrialización y el aumento de automóviles va a provocar un aumento muy elevado en los niveles de CO2, que acabará por desembocar en el calentamiento del planeta. Esta es la simulación de un cambio de temperatura creado por un instituto de investigación alemán. Si las condiciones actuales se mantienen, las temperaturas se elevarán hasta 6 grados centígrados. En el siguiente siglo, el aumento de temperatura derretirá el hielo de los casquetes polares y una gran extensión de terreno se inundará. Corrientes, mucha lluvia y otras anomalías climáticas provocarán desastres continuos. La expansión de las zonas tropicales significará que habrá más insectos y un aumento de las enfermedades relacionadas con ellos, como la malaria y el cólera. Muchos temen que el ritmo del calentamiento global se acelere en el futuro, ya que la población no hace más que aumentar. Durante mucho tiempo la población mundial apenas mostró un aumento significativo, pero en los últimos 100 años se ha cuadruplicado hasta los 6.100 millones de personas que hay hoy en día. Se esperan alcanzar los 9.300 millones en el año 2050. Lo más probable es que el crecimiento de la población haga aumentar los ya de por sí excesivos niveles de CO2. La sociedad de Marte puede ser que el futuro de este planeta no tenga una continuidad. La crisis que anunciaron los científicos está aquí y es muy real. En agosto del año 2000 se celebró en Toronto, Canadá, una conferencia internacional acerca de la emigración a Marte. El sponsor de esta conferencia era la Sociedad de Marte. Este grupo está compuesto por unos 4.000 científicos de 36 países distintos, incluyendo a personal de la NASA y otras personalidades de estudios avanzados. Están de acuerdo en una cosa: la única forma en que los humanos conseguirán sobrevivir a largo plazo es emigrando a otro planeta. La Sociedad de Marte ha construido una unidad de hábitat en una isla desierta del Círculo Polar Ártico, que fue diseñada para experimentar la vida en un entorno similar al de Marte durante un largo periodo de tiempo. El Dr. Christopher McKay es uno de los fundadores de la Sociedad de Marte. Él es el principal defensor de la terraformación de Marte, lo que ha sido su especialidad durante las 2 últimas décadas. El Dr. McKay cree que la mejor opción que hay en el sistema solar para que emigren los humanos es Marte. Creo que Marte es el mejor objetivo por 2 razones. Una es una razón práctica: es más fácil ir a Marte, es más fácil aterrizar en Marte y explorarlo. Y en segundo lugar, Marte tiene más similitudes con la Tierra en términos de historia reciente. La historia reciente de Marte, la Tierra y Marte nacieron durante el mismo periodo hace unos 4.600 millones de años. Al principio, se cree que ambos tenían océanos y una atmósfera más densa, pero a continuación tomaron caminos diferentes. La Tierra se convirtió en un planeta rebosante de vida, y Marte, por razones todavía desconocidas, perdió gran parte de su atmósfera y el agua de la superficie. Los planes que tiene la NASA para la primera mitad del siglo es conseguir enviar a Marte una nave con tripulación. Lo que hay frente al astronauta es un vasto desierto rojo y baldío. La temperatura media es de 60 grados bajo cero y la presión superficial es una centésima parte de la presión superficial de la Tierra. Sin los trajes espaciales que les protegen, los humanos no podrían sobrevivir sobre la superficie marciana ni un solo minuto. Es demasiado inhóspito como para que vivan las personas. ¿Cómo podemos transformar este planeta en nuestro hogar? Según el proceso de terraformación del Dr. McKay, el primer paso es elevar la temperatura. El Dr. McKay tiene en mente un prometedor contribuyente a este proceso: los gases de efecto invernadero, gases que son el principal factor del calentamiento global. Todo lo que sabemos nos sugiere que es posible, y de hecho, podríamos hacer que Marte fuera adecuado para la vida si hiciéramos en Marte lo que ya hemos hecho en la Tierra. Los gases que hemos vertido en la atmósfera de la Tierra, que son consecuencia de la polución, serían como una medicina para Marte, y el planeta volvería a ser cálido. Creo que no estamos seguros del todo, pero creo que la respuesta es sí. Podemos terraformar Marte, podemos restaurar su biología. Uno de los beneficios principales y más prácticos de pensar en terraformación, o incluso en realizar la transformación, es que entenderíamos mejor a la Tierra. El primer paso es elevar la temperatura. Los científicos eligieron como calentador más eficiente para un planeta cuya temperatura media es de 60 grados bajo cero al clorofluorocarburo
cloruro o CFC. El CFC ha sido uno de los mayores contribuyentes al calentamiento global y el efecto invernadero que produce es 10.000 veces más potente que el del dióxido de carbono. El carbono y la fluorina que constituyen los CFC están presentes en Marte. Si se puede conseguir en Marte la misma producción de CFC que hay actualmente en la Tierra, se espera que la liberación de gases eleve la temperatura de Marte unos 20 grados. Esta subida de temperatura puede conseguir un gran cambio en Marte. El cambio será visible en primer lugar en el Polo Sur. Observaciones previas han determinado que la zona blanca que cubre el Polo Sur es hielo seco. En otras palabras, son gases de efecto invernadero congelados, dióxido de carbono. Un aumento de 20 grados sería suficiente para que esa masa de hielo seco se derritiera. Este hielo seco se extiende en gruesas capas a lo largo de 48.000 kilómetros, sobre una zona que es 45 veces más grande que Japón. Una gran cantidad de CO2 se liberaría de este gran trozo de hielo que hay en el Polo Sur. Los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera empezarían a actuar como un gas de efecto invernadero y a elevar la temperatura del planeta. Desencadenado por la emisión de una gran cantidad de CFC a la atmósfera, la inmensa reserva de dióxido de carbono que hay en Marte despertaría de su sueño. De esta forma, el Dr. McKay calcula que el planeta Marte puede calentarse en un breve periodo de tiempo. Marte está aquí, en un estado seco que llamamos A. Si podemos elevarlo hasta el estado B, entonces por sí solo continuaría calentándose hasta el estado C. Probablemente podríamos provocar el paso de A a B en unos 50 años, y entonces muy rápido, en unas pocas décadas, pasaría a tener una atmósfera gruesa y cálida. Una vez que la temperatura se eleve, se cree que el agua regresará a la superficie de Marte. Pero, ¿dónde podrá esconderse el agua en un planeta que tiene un suelo tan baldío? Esta es una vista del antiguo Marte que se ha reproducido basándose en los últimos datos topográficos. Se considera que una tercera parte de todo el planeta estaba cubierto de agua. De hecho, se cree que esta gran masa de agua está bajo la superficie de Marte. Sabemos que hay agua en Marte. Lo vemos en la atmósfera, vemos las nubes, vemos el vapor de agua, incluso vemos casquetes polares, lo cual es muy significativo. El polo norte de Marte tiene tanta agua como lo tiene Groenlandia en la Tierra. No hay ninguna duda de que hay mucha agua que podemos ver. El problema es que esperamos que haya mucha más agua debajo de la superficie, en las profundidades. No tenemos ninguna información y puede que haya hielo o puede que no, pero los modelos muestran que las regiones que están más cerca de la superficie del planeta son las más frías y son las que tienen más probabilidades de estar situadas donde se encuentra el hielo. Se puede encontrar en muchas partes de la Tierra, como en Siberia o Alaska. La capa subterránea helada se llama permafrost y se puede encontrar en muchas partes de la Tierra, como en Siberia o Alaska. Recientemente, esta capa de permafrost en la Tierra ha comenzado a descongelarse y a convertirse en pantanos debido al calentamiento. Las casas que se construyeron sobre permafrost están empezando a derrumbarse y las carreteras están empezando a hundirse. Los daños se están expandiendo, pero en Marte, derretir las capas de permafrost es muy importante para conseguir que la terraformación culmine con éxito. Esto hará que el agua que se encuentra en el subsuelo vuelva a la superficie. En Alaska hay un túnel que se construyó perforando el permafrost durante la Guerra Fría. Las fuerzas norteamericanas construyeron esta estructura subterránea para ocultar tanques y otras armas y así prepararse ante una posible guerra contra la antigua Unión Soviética. Se pueden ver grandes bloques de hielo aferrados a las paredes. Se puede esperar que suceda lo mismo bajo la superficie de Marte y se encuentre agua congelada. Las imágenes de Marte son asombrosamente parecidas a lo que veo desde aquí. Hasta hace poco, nadie sabía con exactitud cuántas capas de hielo había ocultas en Marte. La clave para desvelar este secreto apareció en unas imágenes de la superficie de Marte que había tomado una sonda. Lo que parecen escamas de pescado son grietas en el suelo, se llaman polígonos. La aparición de estos polígonos abrió una nueva vía de investigación acerca del permafrost marciano. Los polígonos también pueden encontrarse en zonas de la Tierra cubiertas con permafrost. El profesor adjunto Kenji Yoshikawa de la Universidad de Alaska se dio cuenta de que el tamaño de los polígonos en Punta Barrow, al norte de Alaska, y el de los que se habían descubierto en Marte era casi el mismo. Sobre el suelo hay depresiones con algunos intervalos. Estas depresiones son los bordes de los polígonos. La distancia entre esos intervalos es de unos 100 metros, muy similar a lo que se ha descubierto en Marte. El Dr. Yoshikawa está estudiando las características subterráneas de los polígonos que hay en Punta Barrow, ya que así será capaz de calcular cuánto hielo hay bajo la superficie de Marte. Es exactamente igual a un
paisaje de Marte. Bueno, por supuesto nunca he estado en Marte, pero las imágenes de Marte son asombrosamente parecidas a lo que veo desde aquí. Por lo menos puedo pisar estas características. El Dr. Yoshikawa inspeccionó todas las estructuras subterráneas de esos polígonos utilizando un radar. Su interés principal era lo que había debajo de esas depresiones, lo que marcaba los límites. Lo que se ve de color blanco en la pantalla es donde está el hielo, 1 metro por debajo de la superficie. La capa de hielo alcanza los 10 metros de profundidad. Las capas de hielo que hay bajo los polígonos se forman cuando el permafrost se contrae debido a cambios de temperatura. Con una temperatura más baja, el permafrost se contrae y se agrieta. Esas grietas se llenan de agua que con el tiempo se congela. Cuando la superficie está cubierta de arena y tierra, se forman depresiones donde estaban las grietas. La medición de distintos polígonos ha desvelado que el intervalo que hay entre las grietas es de la misma longitud y también el hielo que hay bajo ellas. Los intervalos que hay entre las grietas de los polígonos de Marte son muy parecidos a estos que hay en Punta Barrow. Eso significa que es muy posible que en los polígonos de Marte haya unas capas de hielo del mismo tamaño a las que hay en Punta Barrow. El doctor cree que las capas de hielo de Marte se podrán encontrar no muy lejos del desierto de arena que hay en la superficie. Este es un trozo de hielo bastante grande. Está aferrado a la roca por ambos lados. Cuando vayamos a Marte, creo que podremos encontrar estructuras similares a esta a unos 10 metros de la superficie. Así que, aunque la superficie parezca un desierto con arena, cuando bajemos hasta una profundidad de 10 metros, encontraremos estas estructuras heladas. Eso significa que en el permafrost de Marte hay una enorme cantidad de hielo. Hay muchas probabilidades de que bajo la superficie de Marte haya un enorme trozo de hielo. La sonda ha estado observando las características de los polígonos en diferentes lugares desde que tomó la primera imagen. Hay muchas probabilidades de que bajo la superficie de Marte haya un enorme trozo de hielo. Si la temperatura de Marte aumenta considerablemente debido a los gases de efecto invernadero, se cree que ese hielo se derretirá y saldrá a la superficie. Entonces, una gran cantidad de agua volverá a cubrir la superficie de este planeta. Parte de esa agua se evaporará, se elevará hasta el cielo y formará nubes. El vapor de agua es otro gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono y acelerará el aumento de temperatura, y de las nubes caerá lluvia. La lluvia arrastrará el polvo rojizo que hay suspendido en la atmósfera de Marte, que ha envuelto el planeta durante milenios. Gradualmente, el cielo pasará de ser rojo a azul, como el que vemos en la Tierra, y los ríos y océanos que conocemos en nuestro planeta volverán a surgir en Marte. Algunos científicos creen que los océanos de Marte tendrán una profundidad media de cientos de metros. En un periodo de tiempo de 1 o 2 siglos desde el inicio de la terraformación, un planeta baldío sin apenas atmósfera ni agua se convertirá en un planeta azul como el nuestro. El tiempo que puede pasar desde que se empiece a calentar el planeta hasta que haya vida en él, y ella, por ejemplo, árboles, puede ser muy poco, unos 50 o 100 años, porque es un problema solo de calentar el planeta. En realidad es muy fácil, ya que solo hay que utilizar un porcentaje muy bajo de luz solar para calentar el planeta. La gran diferencia entre ese planeta y la Tierra es que Marte no tiene oxígeno. Tendrá una atmósfera llena de CO2, dióxido de carbono. Ese dióxido será bueno para las plantas y los microorganismos, pero los humanos necesitarán una fuente de oxígeno, como una máscara, cuando caminen por la superficie. Lo que produce el oxígeno es el océano y los bosques. Los niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra son de un 20%. Lo que produce el oxígeno es el océano y los bosques. Los océanos son responsables de una tercera parte de toda la producción de oxígeno del planeta. El fitoplancton, que vive en las aguas menos profundas del océano, al hacer la fotosíntesis, absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno. En el Instituto de Biotecnología Marina en Japón se está llevando a cabo una investigación para cultivar una especie de fitoplancton que tenga unas capacidades extraordinarias para hacer la fotosíntesis y poder contrarrestar el calentamiento global. Intentan que el fitoplancton absorba todo el exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Lo que se cultiva en este laboratorio es la cianobacteria. Las cianobacterias son los organismos más antiguos que se conocen en la Tierra que realizan la fotosíntesis y han vivido en el mar desde hace 3.000 millones de años, cuando todavía no había plantas en la Tierra. En aquellos días, en la atmósfera predominaba principalmente el dióxido de carbono. La cianobacteria jugó un papel muy importante al transformar el dióxido de carbono en oxígeno. En el laboratorio, los investigadores mantienen a las cianobacterias en unos tanques llenos de dióxido de carbono para observar las propiedades de su fotosíntesis
y ver cuánto oxígeno pueden generar. Dentro de estas minúsculas burbujas se encuentra el oxígeno producido por las cianobacterias. Los resultados mostraban que las propiedades de la fotosíntesis de las cianobacterias son 10 veces mayores que las plantas normales. Se cree que en el proceso de terraformación de Marte, las cianobacterias serán una herramienta muy útil a la hora de aumentar los niveles de oxígeno en la atmósfera. Otro factor clave en la producción de oxígeno en la Tierra son los bosques, como las selvas tropicales que hay en las zonas del Ecuador. Hacen una fotosíntesis masiva y producen grandes niveles de oxígeno. Se les llama los pulmones de la Tierra. El Dr. Chris McKay de la NASA, además de la cianobacteria, está viendo cómo llevar árboles a Marte y crear zonas boscosas. Está intentando encontrar la manera de aumentar los niveles de oxígeno en Marte en el menor tiempo posible. Si hay que plantar árboles en Marte, la localización principal sería en las zonas del Ecuador que son más cálidas. El clima que más se parece al que habría en Marte es el de México. Este es el Pico Orizaba, la montaña más alta de México, con una altitud de 5.699 metros. A los 4.000 metros de altura de esta montaña, la temperatura es de unos 5 grados durante todo el año, lo que es muy similar a la zona ecuatorial del terraformado Marte. Los bosques que se extienden sin interrupción desde el pie de la montaña se acaban a esta altitud. Es el límite de los bosques o límite arbóreo. Una investigación en profundidad sobre el límite arbóreo determinó que sería un problema crear bosques en Marte. Los árboles más antiguos son los que se encuentran en medio del bosque, así que queremos determinar su edad y compararlos. Un colaborador del Dr. McKay en esta materia es el profesor Rafael Navarro de la Universidad Autónoma de México. ¿Por qué no crecen los árboles por encima del límite arbóreo? En lugar de haber diferencias en los agentes externos como la temperatura, se encontró una diferencia muy interesante en la Tierra, ya que era mucho más rica en amoníaco. El amoníaco es uno de los elementos fundamentales para que una planta crezca, porque se incorpora a la proteína. A la derecha hay una solución con tierra procedente de la parte externa del límite arbóreo. El color es débil, lo que significa que la concentración de amoníaco es muy baja. ¿Por qué cae el nivel de amoníaco de un lado a otro del límite arbóreo? El profesor Navarro cree que es debido a la actividad de los microorganismos de la Tierra. A 4.100 metros estamos justo sobre el límite arbóreo más alto del mundo. Ahí abajo hay una gran cantidad de árboles, pero por encima solo hay unos cuantos, y un poco más alto apenas ninguno. El crecimiento de estos árboles se debe a la actividad de insectos que viven en la Tierra. Lo que hacen es convertir el nitrógeno que hay en la atmósfera a una forma de nitrógeno fijo, en concreto amoníaco. Este amoníaco puede ser absorbido por las raíces de los árboles y una vez que lo hayan introducido en su sistema, pueden utilizarlo para producir aminoácidos, purinas y pirimidinas, y con todo ello se puede construir el ADN y también enzimas. Los microorganismos que han estado en la Tierra durante tanto tiempo eran la clave para generar un bosque. Los microbios de la Tierra utilizan componentes del aire para crear amoníaco. Las plantas absorben el amoníaco con las raíces y crecen. El descenso de temperatura en la Tierra por encima del límite arbóreo priva a los microbios de amoníaco, por lo que ellos tampoco lo producen, y por lo tanto, el nivel del amoníaco baja, y eso hace que una de las condiciones por las que un árbol crece desaparezca. Necesitamos independencia, y tenemos que empezar desde el nivel más bajo, desde la evolución de un árbol. Así que el primer paso de la terraformación son esos pequeños microbios. Tendrán dos funciones muy importantes. Una es que llenarán la atmósfera de Marte con oxígeno, y la segunda es que fijarán nitrógeno de la atmósfera para liberarlo en la Tierra, y así plantas más grandes, como la hierba y el musgo, podrán crecer. Una vez que la Tierra tenga suficiente contenido de materia orgánica, entonces los árboles empezarán a crecer en esas condiciones. Tenemos que ir por pasos. No podemos plantar árboles inmediatamente. Tenemos que esperar hasta que la Tierra tenga suficientes nutrientes, que serán aportados por pequeñas bacterias, y después los árboles podrán utilizar el nitrógeno para crecer. En el nuevo milenio, los humanos saldrán de su planeta Tierra para expandir su hábitat hacia el universo. Vivir en otro planeta significa no solo conocer nuestro propio planeta mejor. El Dr. McKay cree que hay muchas más cosas implicadas para la humanidad. Está en la naturaleza de la vida. Cuando se traslada a un nuevo entorno, cambia ese entorno, pero también esa forma de vida cambia y se convierte en una coevolución de entorno y vida. Creo que eso sucederá en Marte también. Inicialmente cambiamos el entorno para que la vida que hay en la Tierra pueda sobrevivir allí. Lo que sucederá con el paso del tiempo es que el entorno cambiará y que juntos seguirán un nuevo camino evolutivo que será diferente al de la Tierra. Entonces
tendremos dos biosferas que evolucionarán de manera diferente. Desde un punto de vista estético y científico, esto es algo muy valioso e interesante. El avance de la humanidad hacia el nuevo entorno de un planeta diferente puede que gracias a la terraformación produzca un planeta similar a la Tierra, pero no todas las condiciones serán las mismas. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad en Marte es una tercera parte de la que existe en la Tierra. Es bastante improbable que la fuerza de la gravedad acabe cambiando. La gravedad es una diferencia crítica en el entorno y puede tener un impacto muy importante en la evolución humana. ¿Qué cambios experimentaría un cuerpo humano bajo diferentes niveles de gravedad? Los astronautas que llegaron a la Luna con el Apolo experimentaron una gravedad que era la sexta parte de la de la Tierra. El Dr. John Charles estudia medicina espacial en la NASA y ha estado analizando los movimientos de los astronautas del Apolo y los cambios físicos que experimentaron. Cuando vas a la Luna, la gravedad es diferente y probablemente sea más fácil. En lugar de caminar como lo hacemos y sorteando los obstáculos usando ambos pies, se puede ver cómo los animales grandes, como los caballos o los perros, tienen el mismo comportamiento. Eso es típico, es una manera muy eficaz de moverse dada la gravedad que tienen. Así que creo que en Marte veremos ese mismo tipo de movimiento. Con una sexta parte de la gravedad de la Tierra, los astronautas se adaptaron rápidamente a la nueva forma de caminar y pudieron funcionar. El Dr. Charles cree que los humanos también serán capaces de adaptarse rápidamente a un tercio de la gravedad y, en consecuencia, cambiar sus movimientos. También apunta que los humanos vivirán más en Marte. Habrá cambios físicos en la forma de su cuerpo y también en sus funciones. Los efectos que tendrá sobre el cuerpo una larga estancia sobre la superficie de Marte o de la Luna todavía son preguntas sin respuesta. Básicamente, podemos asumir que los cambios en el cuerpo estarán entre los efectos de una gravedad normal y la ingravidez, o que imitarán la ingravidez de alguna manera. Puede que sea más conservador y que sea más seguro asumir que una gravedad baja debe ser tratada como un entorno sin gravedad. Gracias a varios experimentos, se sabe que en condiciones de ingravidez, los huesos humanos y los músculos se debilitan. Recientemente, se ha desvelado que además, esos no son los únicos cambios que experimenta el cuerpo. En un hospital presbiteriano de Dallas, se está realizando un estudio para ver qué es lo que le pasa al corazón en un estado de ingravidez. Se han llevado a cabo una serie de experimentos en donde una serie de voluntarios con una salud normal guardaban reposo en una cama. Como la gravedad ejerce la misma presión sobre todas las partes del cuerpo, se puede simular un estado de ingravidez. Nunca levantaron el cuerpo de la cama durante un largo periodo de tiempo para ver los cambios físicos. El Dr. Benjamin es el responsable de este proyecto y llegó a la conclusión de que pasar mucho tiempo en un estado de ingravidez haría que el corazón se encogiese. Para el corazón, el gran problema de estar en una postura erguida con gravedad es que la sangre es atraída hacia las piernas y en un vuelo espacial no hay gravedad. Así que el corazón no tiene que preocuparse de eso. Experimentamos con un paciente en posición horizontal para ver qué es lo que le sucedía al corazón durante ese reposo. El corazón se adapta a estar en la cama, se vuelve más pequeño, se encoge y se hace menos elástico. Eso significa que no se llena completamente de sangre. Este es el resultado de un experimento donde han guardado cama durante 18 días. Se han observado cambios en los músculos del corazón. A la izquierda tenemos el corte transversal de un corazón antes del experimento de la cama, a la derecha después del experimento. Se puede ver que los músculos son más finos. Los músculos cardíacos eran hasta un 5% más finos. En otro experimento de cama que duró 3 meses, la masa del corazón disminuyó hasta un tercio. La siguiente pregunta es, ¿qué pasará cuando hayan transcurrido 10 generaciones o 20 generaciones o 100 generaciones? Eso es la evolución, pero no es relevante para nosotros si volamos a Marte, sino para los nietos de nuestros hijos. Puede que ellos sean capaces de desarrollar habilidades nuevas o nuevas capacidades que no podemos ni llegar a imaginar, y nadie lo sabrá hasta que lleguemos allí. Si avanzamos en el nuevo entorno de Marte, la humanidad espera ganar algunas capacidades y perder otras. De hecho, este es el proceso que nuestros antepasados han experimentado en multitud de ocasiones desde tiempo inmemorial. Cada vez que tomaban algún camino evolutivo, hace 5 millones de años, los simios que vivían en los frondosos bosques del continente africano experimentaron un cambio drástico en su entorno. Se cree que un gran movimiento tectónico provocó un gran descenso de las temperaturas que tuvo como consecuencia una reducción
reducción de la zona boscosa. Los simios ya no podían seguir viviendo en el bosque y se vieron forzados a salir a la planicie. Ese fue el motivo principal para ser bípedos, el primer paso de la evolución hacia la especie humana. Al caminar sobre dos pies, hubo cambios en el cerebro. Ahora podían usar las dos manos que tenían libres, así que esa estimulación desarrolló y aumentó el cerebro. Lo que sujetaba un cerebro más pesado contra la fuerza de la gravedad era una espina dorsal recta. Poco a poco, el bipedismo provocó el crecimiento del cerebro hasta 4 veces más que el tamaño de los simios. La historia de la evolución ha probado que los cambios drásticos en el entorno pueden dar como resultado cerebros más grandes. Puede que en un futuro abandonar la Tierra y marcharnos a Marte cambie el tamaño de nuestro cerebro. Ahora mismo no hay nada que se pueda predecir con seguridad, pero hay algunos científicos que creen que nuestro cerebro podría crecer más con 1/3 de la gravedad. Como cuando nuestros antecesores empezaron a caminar en la planicie, la emigración a Marte podría ser otro hito en la evolución humana. Creo que la vista de la Tierra desde Marte, la vista del punto azul, el punto azul original, será como un niño viendo a su padre. Siempre serán amor y respeto, pero tendrán que seguir su propio camino. La vida en Marte tendrá que seguir su propio camino y luego tal vez tenga que separarse evolutivamente de la Tierra. Y puede que esa sea la primera generación de muchas que vendrán, que van más allá de la Tierra. Creo que la principal cuestión, la que a mí me interesa, es cuál es la función de la vida, cuál es el futuro de la vida. Yo veo a Marte como el primer campo de prueba. Es donde la vida puede tener la posibilidad de tener un futuro en el espacio. La evolución de humanos en la Tierra ha encontrado el camino y ya hemos dado nuestro primer paso. Durante mucho tiempo, la vida solo se encontraba en el océano. Un día abandonó su cuna y avanzó hasta la Tierra, y ahora la humanidad está a punto de dejar la madre Tierra. Las preguntas siguen abiertas en este milenio. ¿Qué civilización? Los bloques de construcción de los planetas y tal vez llevan incluso el propio origen de la vida. Estas rocas de hielo y polvo están ahora a nuestro alcance y preparadas para entregarnos sus secretos. Se cree que los asteroides están formados por cóndrulos, granos de roca fusionados por el calor dentro del disco estelar durante la formación del sistema solar. Las agrupaciones de estos cóndrulos formaron los primeros asteroides y fueron los bloques de construcción de los planetas. Una vez formado el sistema solar, quedó mucho material sobrante de asteroides y adoptó un amplio espectro de formas. Las formas más grandes son los planetas pequeños o planetoides, lo bastante grandes como para tener forma ovoide. Esta categorización hizo que Plutón fuera retirado de la lista de planetas mayores. Las muestras más pequeñas de estos restos se suelen llamar meteoritos. De hecho, hay varios planetas menores. Algunos han sido arrastrados a órbitas secundarias y se han convertido en lunas. El tradicional cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tiene uno llamado Ceres, que es el más grande y fue el primero que se detectó. Nuestra primera imagen de un asteroide fue cortesía de la sonda Galileo, en su vuelo a través del cinturón de asteroides hacia Júpiter. Fotografió el 951 Gaspra, un asteroide de tipo S, con un diámetro medio de poco más de 6 kilómetros. La S se refiere a su composición rocosa, stony en inglés. La sonda Galileo fotografió después un asteroide más grande, el 243 Ida, de 15 kilómetros y medio de diámetro. La imagen reveló que posee su propia luna llamada Dáctil. Los asteroides no solo se encuentran en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, muchos orbitan más cerca de la Tierra y se denominan objetos próximos a la Tierra, o NEO, por sus siglas en inglés. El radar es un instrumento muy potente que usamos para estudiar los asteroides cercanos a la Tierra. El asteroide Toutatis estaba a millones de kilómetros de distancia y fuimos capaces de distinguir rocas en la superficie. Solo hay 2 instalaciones de radar en todo el mundo con suficiente sensibilidad para realizar observaciones regulares de objetos cercanos a la Tierra: Arecibo y Goldstone. Ni siquiera los telescopios más potentes, incluido el Hubble, son capaces de ver este asteroide. Solo lo ven como un punto de luz, ya que está demasiado lejos y es muy pequeño. El radar ofrece una oportunidad extraordinaria de conseguir imágenes muy detalladas. Transmite microondas que se propagan a la velocidad de la luz hacia el asteroide y rebotan. El eco del radar revela rasgos de la superficie del asteroide, nos indica su rotación y señala con gran exactitud su distancia respecto del radar. Las imágenes fueron tomadas con el radar terrestre del asteroide del que sabemos que posee su propia luna, y del HQ 124, que pasó muy cerca de la Tierra a unas 3/4 partes de la distancia a la Luna. Se espera que regrese a lo largo del siglo XXI. Los científicos se interesan más por estos objetos debido a su potencial para cruzar por el plano orbital de la Tierra y quizás representar una amenaza. El tipo más frecuente de asteroides
asteroide es del tipo C de carbono, que supone el 75% de los asteroides conocidos. La sonda NEAR Shoemaker fue la primera sonda lanzada por la NASA para estudiar los asteroides. Fotografió el asteroide 253 Matilde del tipo C y luego se desplazó hasta el 433 Eros, el más grande visitado hasta entonces. Allí entró en su órbita, realizó numerosas medidas y, más por casualidad que por planificación, aterrizó sobre su superficie. Fue la primera sonda en hacerlo. La sonda experimental Deep Space One fue enviada a investigar el asteroide 9969 Braille. Debido a problemas técnicos, las imágenes que envió eran de baja calidad. Sin embargo, continuó hacia su segunda cita en el primer encuentro con un cometa, el 19 BP Borrelly. Los cometas están muy relacionados con los asteroides, pero su origen está en los fríos y oscuros límites exteriores de nuestro sistema solar. Los cometas son cuerpos que quedaron como remanentes desde que se formó el sistema solar hace unos 400-500 millones de años. Por lo tanto, cuando estudiamos los cometas, miramos hacia el pasado de nuestro sistema solar. Al investigar los detalles de los cometas y su formación y evolución, podemos vislumbrar cómo se formó nuestro sistema solar e incluso cómo se formó la Tierra y por qué estamos aquí. Los cometas han sido registrados a lo largo de la historia, ya que son fácilmente visibles cuando se acercan al Sol y a menudo se han considerado signos de mal augurio. Un cometa famoso es el Halley. En 1986, el cometa Halley regresó y esta vez fue recibido por toda una flota de sondas espaciales. El primer intento de un encuentro en el espacio tuvo lugar cuando la sonda International Comet Explorer, ICE, pasó por la cola del cometa 21P Giacobini-Zinner en su ruta hacia el Halley. La Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto. Rusia y Francia enviaron dos sondas vía Venus, las Vega 1 y Vega 2. Japón lanzó sus primeras sondas del espacio profundo, denominadas Suisei y Sakigake. Estas mediciones facilitaron el vuelo de la Giotto para que se acercara más al núcleo del cometa de lo que se había planificado en un principio. En 1994, astrónomos y científicos tuvieron un regalo especial. El cometa Shoemaker-Levy se fragmentó y cayó sobre Júpiter de un modo violento y espectacular. Los cometas requerían más estudio. La sonda Stardust fue enviada a investigar sucesivamente los cometas 5535, Anne Frank, 81P Wild y Tempel 1. Regresó a la Tierra con muestras de la cola cometaria de este último. Nuestro mayor descubrimiento fue analizar el material cometario que volvió con la misión Stardust de la NASA. Esa sonda llegó hasta el cometa y regresó con una cantidad muy pequeña de este material. Solo teníamos una oportunidad para analizar este material y el análisis estaba en el límite mismo de nuestra capacidad de detección. Así que pasé 2 años optimizando la técnica, ensayando, practicando y perfeccionando todo antes del día en que lo llevaríamos a cabo. Todo estaba orientado hacia el gran día. Muy pocas personas tienen la oportunidad de trabajar con un material de cometas o de meteoritos que tienen 4.500 millones de años, y los pocos días dedicados a realizar las mediciones justificaban toda la preparación que fue necesaria. La Agencia Espacial Japonesa, JAXA, lanzó la sonda Hayabusa para estudiar el asteroide 25143 Itokawa y tomar una muestra de la superficie en una maniobra de contacto y regreso. La misión tardó 7 años en completarse y el módulo con la muestra fue recuperado en el desierto australiano en 2010. Una sonda con objetivos muy ambiciosos fue la Rosetta, lanzada un año antes por la Agencia Espacial Europea. Su propósito era aterrizar sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Solo llegar hasta él fue todo un reto en navegación espacial. Si se pretende un encuentro con un cometa, hay que acelerar la sonda y alcanzar la misma velocidad que lleva el cometa alrededor del Sol. Este es el problema, no solo la distancia, sino la velocidad. No hay cohetes que puedan darnos la velocidad necesaria para ser tan rápidos como un cometa. Lo que hace es aproximarse a un planeta y utilizar la atracción gravitatoria del planeta para acelerar la sonda. La sonda pasó junto a los asteroides 2867 Steins y 21 Lutetia. Es un objetivo muy extraño, un asteroide muy extraño. Creemos que puede ser un asteroide de tipo C, lo que significa que es muy primitivo. Sin embargo, en las observaciones realizadas desde la Tierra y desde el espacio, no parece realmente un asteroide de tipo C y nos intriga mucho qué puede ser. La sonda se desplazó después hasta su objetivo
objetivo principal. El núcleo empuja a la sonda fuera de la órbita planeada y eso se detecta en forma de un cambio en la frecuencia de la señal de radio enviada por la sonda. La magnitud de ese cambio de frecuencia es una medida de la masa del núcleo del cometa, lo que nos permite estimar la masa de sus componentes. No hay hielo en la superficie, está cubierta por una capa que creemos esencialmente constituida por material orgánico y por eso es muy oscura. Este material es una de las claves que queríamos explorar y analizar. Estos componentes podrían albergar el secreto de la vida en la Tierra. Todo se basa en la química del carbono. ¿Cuánto carbono trajeron los cometas a la Tierra? ¿Contenía ese carbono simplemente los elementos adecuados y las moléculas esenciales o tenía más información? Para tratar de responder a estas preguntas, la Agencia Espacial Europea intentó una de las misiones más arriesgadas planteadas por la humanidad: aterrizar una sonda en la superficie del cometa. Aterrizar sobre un cometa es uno de los proyectos más complicados jamás planteados por el ser humano. Este es el cometa. Es un modelo a escala 1000 a 1000, así que el cometa real es 1000 veces más grande. El punto de aterrizaje está justo aquí. Pretendemos que se pose aquí porque es la zona más llana que hemos encontrado. Lo que queremos estudiar en el cometa con los instrumentos es básicamente qué materiales están presentes. Uno de los objetivos de la misión es valorar la complejidad de los materiales presentes en el cometa. Para aterrizar hay que sobrevolar el cometa muy lentamente y entonces soltar suavemente la sonda de aterrizaje. No es como aterrizar en la Luna, por ejemplo, donde puedes usar cohetes para frenar. Aquí el problema es el contrario. Hay que posarse suavemente sobre el cometa. Las fuerzas implicadas son muy pequeñas. Sería maravilloso conseguir datos significativos si el descenso tiene éxito. Si el aterrizaje sale bien, recogeremos muestras y todo resultará como hemos previsto. Será genial, pero realmente necesitaremos mucha suerte y ya la hemos tenido. La ciencia empieza ahora. Tenemos los primeros resultados que nos dan una primera impresión de lo que creemos que es el cometa y de dónde procede. Durante el resto del año, observaremos cómo evoluciona el cometa y descubriremos cómo funciona. Estamos estudiando los puntos donde el gas y el polvo son expulsados de la superficie y cómo funciona ese comienzo del coma, su nacimiento, hasta alcanzar una gran distancia de esta región. Solo se han propuesto modelos teóricos y estas mediciones van a ser las primeras que se tomen en la zona, y es un objetivo muy importante para nosotros. Sin embargo, la sonda se quedó sin energía. La reactivación de Philae es improbable, pero no imposible, porque fue diseñada para que hibernara, para desconectarse y ser capaz de reactivarse por sí misma. Naturalmente pensábamos que el periodo de inactividad fuera de unos pocos días o unas pocas semanas, no de unos meses, pero ya veremos si tenemos suerte y ha sobrevivido estos meses. Podría reactivarse en junio o julio. Mientras observaban asteroides, los científicos descubrieron uno que parecía tener una cola cometaria. Después de un cuidadoso estudio, concluyeron que estaban observando el resultado del impacto de dos asteroides. El 596 Sheila habría sido alcanzado a gran velocidad por un pequeño asteroide. La fuerza del impacto equivaldría a la detonación de una bomba atómica de 100 kilotones. La NASA había hecho algo similar con la sonda Deep Impact, enviada al cometa Tempel 1, donde lanzó un módulo de colisión que impactó contra la superficie para estudiar los escombros que lanzaba hacia el espacio. Poco después, lanzó otra pequeña sonda de propulsión iónica llamada Dawn, con otra misión extraordinaria: adentrarse en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Su objetivo era dos de los mayores asteroides del sistema solar. La Dawn llegó a 4 Vesta y giró alrededor de su órbita durante un año, enviando gran cantidad de datos. Luego partió hacia Ceres, el mayor de los asteroides o planetoides. Allí se ha estabilizado y ha comenzado su estudio. La Agencia Espacial Japonesa ha lanzado recientemente una segunda sonda Hayabusa, con muchas mejoras respecto a la primera. Su objetivo es el asteroide de tipo C1999 JU3. Se espera que llegue a su destino en 3 años, recoja muestras y regrese a la Tierra en 2020. La NASA ha anunciado el regreso de la misión OSIRIS-REx al asteroide 1999 RQ36, más conocido como Bennu. Se espera que el lanzamiento tenga lugar en un futuro próximo y que después de un viaje de 2 años se sitúe en órbita y obtenga un mapa de la superficie antes de aterrizar para recuperar 2 kilos de material. Su regreso con la muestra está previsto para 2023. El estudio de los asteroides tiene también una motivación práctica. En 2013, un asteroide con una masa aproximada de 9.100 toneladas explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, con la fuerza de 20 bombas de Hiroshima, causando 1.500 heridos y dañando 7.000 edificios. No es el primer asteroide que llega a la Tierra, como podrían certificar los dinosaurios, y probablemente no será el último. Por medio de las Naciones Unidas, la
Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales han establecido un programa de seguridad. Los datos aportados por la sonda Neowise han permitido dos descubrimientos importantes. El primero es que hemos averiguado que el 93% de los asteroides cercanos a la Tierra miden más de 1 kilómetro. Hay menos asteroides cercanos a la Tierra cuyo tamaño sea mayor de 100 metros. Sin embargo, menos no significa ninguno. Eso nos deja unos 15.000 asteroides de más de 100 metros que todavía no han sido encontrados. Este grupo de expertos también planea misiones de intervención si fuera necesario. Pensamos que seríamos capaces de desviar un asteroide mediante dos tecnologías distintas. Una es la que llamamos impacto cinético y consiste en golpear el asteroide para cambiar su trayectoria. La segunda es usar una pesada nave como un tractor gravitatorio, por así decirlo, donde la masa de la nave tiraría del asteroide. Hay un proyecto en fase de planificación para arrastrar un pequeño asteroide desde el entorno cercano a la Tierra hasta una órbita lunar. Allí podría ser recibido por astronautas a bordo de la cápsula Orión, quienes podrían estudiar el asteroide, tomando muestras y regresando después a la Tierra. Cuanto más sepamos, más preparados estaremos para defender nuestro lugar en el sistema solar. Miles de millones de estrellas hermanas poblan el cielo nocturno. Estudiamos nuestro Sol de cerca porque, como la piedra Rosetta, puede revelar los secretos de todas las demás estrellas. El Sol no se puede estudiar de forma aislada. Su poder e influencia por todo el sistema solar que generó es completa y dominante. La heliosfera es una inmensa burbuja magnética que se extiende más allá de la órbita de Plutón y que contiene el viento solar de partículas energéticas de baja velocidad y plasma que se origina en la superficie del Sol. Después de viajar durante 36 años y de recorrer 19.000 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 ha alcanzado el borde de esta heliosfera. La Voyager 1 ha abandonado la burbuja que rodea al Sol y ha entrado en el espacio interestelar. Para entender esta fuente de energía y su influencia, los científicos realizan observaciones desde Tierra y desde el espacio, donde una flota de satélites despliega sofisticados sensores hacia el Sol y el clima espacial que éste crea. El clima espacial es el campo que estudia lo que ocurre en el Sol y afecta a la Tierra, a nuestro entorno espacial y al de otros planetas. Los efectos del clima espacial son complicados porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en el Sol, cómo viajan las partículas por el espacio interplanetario y cómo afectan a la Tierra y a toda la heliosfera. Por ello, necesitamos toda una flota de instrumentos para estudiar estas variables. Básicamente, es una ciencia sistemática. Hay que entender una parte de ella para entender la siguiente. Y al final, hay que montar todo el puzzle para entender los efectos totales del clima espacial. Es una serie de satélites de observación terrestre que también vigilan el Sol para estudiar este clima espacial. La sonda permanece en el espacio, mirando hacia la Tierra y permanece estacionaria, pero este panel se mueve y se orienta hacia el Sol, de modo que siempre lo está observando y tomando lecturas cada minuto. La atmósfera exterior del Sol está siendo calentada constantemente por la superficie solar, y esto hace que partículas de la atmósfera del Sol se alejen en un flujo continuo. Estas partículas que llenan todo el sistema solar se denominan viento solar. La Tierra es bombardeada continuamente por distintos fenómenos en el Sol. Podemos no ser conscientes de ellos, pero el sistema solar nos afecta diariamente. No afecta solo a los astronautas, también afecta a los habitantes de la Tierra. La última generación de satélites GOES es el GOES-R, que pronto será puesto en órbita. Otras plataformas en órbitas bajas terrestres incluyen el microsatélite de prueba 2 de la Agencia Espacial Europea, que está probando nueva tecnología, y el PICAR, patrocinado por la CNES, la Agencia Espacial Francesa. INODE es la palabra japonesa que significa amanecer. Es una misión conjunta entre las agencias espaciales japonesa, europea y estadounidense para estudiar los ciclos magnéticos del Sol. El detallado estudio ha revelado la compleja textura granulosa de la superficie del Sol y la estructura de las erupciones solares. Una erupción solar es una enorme liberación de energía que convierte la energía magnética del Sol en calor y luz, acelera las partículas y puede calentar el plasma en solo unos minutos hasta más de 60 millones de grados Kelvin. En una erupción importante, el Sol produce un flash de luz, que es la propia erupción, y que produce a la vez una gran bola de material que empieza a alejarse del Sol y que es la eyección de masa coronal. Ambos fenómenos pueden acelerar partículas subatómicas que llamamos partículas energéticas solares. Estas tres cosas juntas constituyen una tormenta solar. Para estudiar
estudiar el fenómeno del viento solar, se situó un grupo de satélites en una órbita especial entre la Tierra y el Sol, que recibe el nombre de L1, o punto de Lagrange 1, un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. En las Advanced Composition Explorer, o ACE, observa las partículas energéticas solares. WIND estudia las ondas de radio y de plasma que ocurren en el viento solar y en la magnetosfera de la Tierra, y SOHO es el observatorio solar y heliosférico. Usando el satélite SOHO y una técnica llamada heliosismología, muy similar a la sismología terrestre, hemos podido vislumbrar el interior del Sol. Hemos podido ver la capa del Sol que se encuentra justo debajo de la superficie visible, a la que hemos llamado zona de convección. Ahí es donde se desarrolla todo el dinamismo del interior del Sol, en forma de burbujas que ascienden a la superficie. Ahí es donde se desarrollan en primer lugar todos los fenómenos solares que observamos bajo la superficie. Vemos esos flujos de plasma solar y vemos la formación de manchas solares. Eso es algo que nunca se había hecho antes. Ver en detalle el interior de una estrella. Otro telescopio espacial de alta resolución era TRACE. Habíamos visto detalles de los bucles coronales en imágenes anteriores de otros satélites. Veíamos como un gran bucle, pero con las imágenes actuales de TRACE se distinguen los detalles, que parecen filamentos minúsculos que se van rompiendo pero que se vuelven a formar y lanzan plasma. RESI explora la física de partículas detrás de las erupciones solares usando imágenes de rayos X y rayos gamma. Otro fenómeno que somete el sistema solar a un bombardeo es la eyección de masa coronal, o EMC. Una eyección de masa coronal, o EMC, es una erupción de plasma en el Sol que se adentra en el espacio y que podría afectar a la Tierra en el caso de que esa gran bola de plasma nos alcanzara. La misión de los gemelos estéreo de la NASA tiene un satélite en órbita alrededor del Sol por delante de la Tierra y otro por detrás, aportando una visión estereoscópica del Sol que permite entender mejor estas eyecciones de masa coronal y las partículas energéticas del plasma. Las partículas energéticas del Sol son partículas de plasma que son aceleradas en el lugar de la erupción a partir de la energía liberada en la erupción. Estas partículas pueden ser aceleradas hasta casi el 80% de la velocidad de la luz. Cuando una eyección de masa coronal viaja tan deprisa, crea una onda de choque que a su vez puede crear partículas energéticas solares. En 2009 la NASA comenzó un nuevo programa científico llamado Viviendo con una estrella. La joya de la corona de este programa es el Observatorio de Dinámica Nuclear, o ODS, el satélite más avanzado que se ha diseñado para estudiar el Sol y su comportamiento dinámico. El objetivo es desarrollar los estudios científicos necesarios para comprender los aspectos del Sol que nos afectan directamente en la Tierra. El satélite produce imágenes de muy alta definición en 16 megapíxeles y 13 longitudes de onda distintas, desde las frecuencias de ultravioleta extremo a las imágenes heliosísmicas y magnéticas y las imágenes atmosféricas. Cada longitud de onda ha sido seleccionada para resaltar una parte en concreto de la atmósfera solar. Los resultados son asombrosos y revelan con gran detalle la superficie del Sol y los límites exteriores de la corona solar. Estos fenómenos solares son más grandes que nuestro planeta, y la ciencia ha renovado el interés por el campo magnético terrestre, que nos protege en la superficie de la Tierra. Estamos protegidos frente a las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal cuando impactan aquí gracias al campo magnético terrestre, llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético solar y las partículas energéticas, y también por la atmósfera, que absorbe los mayores niveles de radiación. Afortunadamente, en la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones y las eyecciones de masa coronal por su atmósfera exterior, que absorbe mucha de la energía del incremento de luz de las erupciones solares, pero también estamos protegidos por el campo magnético. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur, y eso lo sabemos con la brújula. Pero este campo magnético también nos protege de las partículas de plasma procedentes de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. Cuando llega una inyección de masa coronal, choca contra el campo magnético terrestre y lo deforma. Las partículas entonces se desvían y se producen cambios en el lado opuesto de la Tierra que aceleran esas partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo ese hermoso fenómeno de luces verdes, azules y rojas que son las auroras. La energía del Sol se produce mediante un proceso llamado fusión, que tiene lugar en el núcleo mismo del Sol, donde la intensidad del calor y la densidad hacen que los protones se fusionen para crear helio. Este es el proceso que crea la energía del Sol. A medida que la energía se desplaza hacia el exterior, impulsada por campos magnéticos, la temperatura desciende. Hasta ese punto, todo tiene sentido. En cuanto a que la zona más caliente es la intermedia,
y luego se hace progresivamente más fría a medida que te alejas. Entonces ocurre algo muy interesante, empieza a calentarse de nuevo. Esta capa donde la temperatura aumenta de nuevo se denomina cromosfera. Se encuentra entre la fotosfera y la corona, que es la parte más caliente de la atmósfera solar. Para descubrir cómo se calienta esta zona, se lanzó otra misión en 2013 llamada IRIS. El satélite IRIS está equipado con un telescopio de ultravioleta y un espectrógrafo. Su gran capacidad de resolución permite resolver rasgos de tan solo 240 kilómetros en la superficie del Sol. Las primeras imágenes enviadas por IRIS muestran una multitud de estructuras fibrilares que nunca habían sido vistas antes y que revelan enormes contrastes en densidad y temperatura por toda la región. La luz de la cromosfera es difícil de interpretar debido a la compleja interacción de la luz con la materia, que rebota a su alrededor muchas veces, por así decirlo, antes de lanzarse hacia nosotros. Esto significa que las interacciones de esa materia necesitan ser modeladas en gran detalle, no solo con ordenadores, sino con las técnicas que ha desarrollado el equipo IRIS, y en este sentido, estamos preparados para hacerlo. Los datos recogidos por el satélite IRIS muestran que la región intermedia del Sol es significativamente más compleja de lo que creíamos. Aunque la corona está muy caliente, a millones de grados, tiene muy baja densidad, así que no hace falta mucha energía para llevarla a esa temperatura. La cromosfera, sin embargo, tiene una densidad mucho mayor, y aunque su temperatura es menor, hay mucha más energía contenida en la cromosfera que en la corona. Por eso, basta que se escape una pequeña fracción de la energía de la cromosfera hacia la corona para impulsar todos los procesos que vemos, como el calor extremo o la aceleración del viento solar, que baña todo el sistema e impacta contra todos los planetas, incluido el nuestro. Esperamos entender mejor estos fascinantes e importantes procesos mediante IRIS. Esta energía que fluye desde el Sol produce otro fenómeno espectacular en los planetas del sistema solar. Las auroras boreales son partículas que han sido desviadas hacia el polo norte y el polo sur y que producen esos hermosos colores verdes, azules y rojos. No son partículas que procedan directamente del Sol. Cuando llega una inyección de masa coronal, afecta al campo magnético terrestre, choca contra él y lo deforma, lo que provoca otros cambios en el lado opuesto de la Tierra, cambios que a su vez aceleran más partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo esas hermosas ondas de azules, verdes y rojas que tanto nos gustan. Para enfrentarse a las nuevas cuestiones sobre el viento solar y las partículas energéticas, la NASA lanzó un par de satélites en órbita terrestre. Las sondas Van Allen recibieron el nombre del famoso científico que descubrió los cinturones de radiación que rodean nuestro planeta y fueron lanzadas para estudiar con mayor detalle el fenómeno de la radiación y los campos magnéticos que rodean la Tierra. El campo magnético de la Tierra es sacudido y deformado por la actividad geomagnética causada por las erupciones en el Sol y por las grandes burbujas de plasma que surgen del Sol y se dirigen hacia la Tierra. Parte de esa energía es capturada en el campo magnético de la Tierra y mediante varios procesos, esa energía excita las partículas en los cinturones de radiación hasta niveles de energía que constituyen un riesgo para las naves espaciales y para los astronautas. Los dos satélites se centran en los dinámicos cinturones de radiación en la magnetosfera interna de la Tierra y son los únicos que lo hacen. Por tanto, son un componente fundamental en la serie de fenómenos que vinculan el Sol con la Tierra. Las erupciones solares y las proyecciones de masa coronal son impulsadas por reconexiones magnéticas. El Sol revuelve su campo magnético intrínseco, provocando que los campos magnéticos opuestos se aniquilen. Pero no puedes simplemente librarte del campo magnético, no se puede librar de esa energía. Esa energía tiene que convertirse y ser transferida a otras cosas como movimientos en el plasma, aceleración del plasma, calentamiento del plasma y producción de mayor luminosidad. En la superficie de la Tierra, estamos protegidos frente a las erupciones solares y eyecciones de masa coronal cuando llegan a la Tierra gracias al campo magnético, llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético y las partículas energéticas, así como por la atmósfera que absorbe los mayores niveles de radiación. Y este campo magnético de la Tierra también nos protege de las partículas cargadas de plasma que proceden de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. El fenómeno de la reconexión magnética no está bien comprendido, así que la NASA ha lanzado una misión multisatélite llamada MMS para tratar de descubrir los secretos de nuestro campo magnético. La misión MMS consiste en 4 satélites que vuelan en constelación para medir un proceso llamado reconexión magnética. El universo está lleno de plasma y lleno de campos magnéticos, y por todo el universo tenemos distintos tipos de plasma colisionando unos con otros. Un ejemplo de esto es el viento solar que llega y colisiona con la magnetosfera de la Tierra. Una fracción de la energía cinética del plasma
plasma se convierte rápidamente en energía del plasma. Se puede considerar una especie de explosión magnética, y esto es importante porque esas explosiones impulsan muchos de los patrones climáticos que vemos en la magnetosfera, lo que los científicos espaciales denominan clima espacial. Estos fenómenos pueden tener un impacto en nuestra vida diaria, pueden afectar a los satélites de comunicación o a la red eléctrica, así que necesitamos entender cómo funcionan estas reconexiones magnéticas. Debemos medir la reconexión magnética en más de un sitio para ver cómo varía en el espacio, en las 3 dimensiones espaciales. Eso requiere un tetraedro. Otro beneficio fantástico es que nos permitirá reconocer las zonas de reconexión magnética de forma más fácil que usando un solo satélite. La idea es tener 4 satélites rodeando la zona donde está ocurriendo la explosión. La separación entre los satélites es de entre 10 y 100 kilómetros, lo que puede parecer una gran distancia, pero en términos de la magnetosfera, que es absolutamente enorme, es realmente una región microscópica, la que estamos intentando cubrir. La MMS tiene 2 fases orbitales diseñadas para estudiar la reconexión en el lado diurno. Tenemos la situación de que el viento solar está constantemente chocando con el campo magnético de la Tierra. Esto es realmente bueno para la MMS, porque sabemos que la MMS se encontrará en esa zona en algún momento. Lo que esperamos es que, dado que ese proceso ocurre constantemente, podemos tener suerte y volar atravesando la explosión magnética a medida que ocurre. En el lado nocturno, sin embargo, la situación es algo diferente. Se produce un gradual incremento de energía magnética en la cola. Estos procesos de reconexión, estas explosiones magnéticas, pueden ocurrir de forma aleatoria y realmente no sabemos cuándo van a ocurrir o si van a ocurrir en la cola. Debemos entender ambos fenómenos si queremos entender cómo funciona la magnetosfera. Creemos que ambos escenarios son muy importantes también para el estudio del Sol, del viento solar, de las magnetosferas planetarias y de muchos objetos astrofísicos, así como en el laboratorio. Esperamos que nos permita mejorar nuestros modelos para introducir la física adecuada y realizar predicciones sobre cuándo y dónde se producirán las reconexiones. Esto nos ayudará a mejorar la capacidad predictiva de nuestros modelos de clima espacial. Los instrumentos que miden las partículas en el espacio las están detectando con más velocidad y mayor cadencia que en misiones previas. Es un factor de 100. Mientras los instrumentos de la generación anterior necesitaban 3 o 4 segundos para construir una imagen completa del cielo, la MMS tardará unos 30 milisegundos. Es una tecnología que supone un salto cualitativo. Los aproximadamente 12 satélites que operan en la actualidad serán reforzados con nuevas misiones, entre las que se encuentran la Agencia Espacial Japonesa, que lanzará su próximo satélite Solar-C. La Agencia Espacial India lanzará el satélite para estudiar las eyecciones de masa coronal y las estructuras de campo magnético. El BIP, Space Climate Observatory, mantendrá una vigilancia en tiempo real del viento solar, que es fundamental para la precisión de las previsiones y alertas de fenómenos de clima espacial. La sonda orbital de la Agencia Espacial Europea será lanzada en 2018 y pasará más cerca del Sol que el planeta Mercurio, con el fin de estudiar cómo crea y controla el Sol su heliosfera. También está planeada para su lanzamiento en 2018 la Solar Probe Plus de la NASA, que llegará más cerca del Sol de lo que ha llegado nunca una sonda, a solo 5 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Los científicos han esperado mucho tiempo para enviar una sonda que pase por la atmósfera exterior del Sol. La sonda será expuesta a temperaturas de casi 1370 grados Celsius. Todos estos satélites seguirán vigilando, estudiando y desentrañando los secretos de este horno nuclear que nos suministra luz y vida. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,